Esto es Zona de Contagio. Y una vez más, estamos transmitiendo o grabando o lo que sea que se haga en Internet, que todavía no quedan claros los sustantivos y los adjetivos. Estamos en tiempos de guerra, en tiempos de crisis y en tiempos de miserias climáticas, cada vez más visibles, cada vez más ostentosas, más catastróficas. Pero bueno, de eso se trata este lugar, este espacio es de dar voces a gente que tiene cosas que decir y animar nuestras miserias cotidianas y hacerlas mucho más sobrevivibles. En esta ocasión estoy como siempre acompañado por mi queridísima Mariana H., que está con su pared de post-its, que sin ella, sin esa pared de post-its eso no tendría sentido. Esto se colapsaría, los cuadritos se caerían unos sobre de otros y dejarían de existir. Afortunadamente, Mariana le sigue dando estructura a los cubitos y a los cuadritos y a los rectangulitos. Correcto. Y por el otro lado está mi gran amigo Alejandro Borrego, que es quien da estructura también a esto, pero de otro punto de vista, desde el punto de vista de que se pueda escuchar y ver y transmitir y todas esas cosas que solamente él entiende. Y hoy tenemos a alguien que es muy cercano a mí, porque lo conozco desde hace muchísimos años y es una figura que admiro, una persona que me parece fenomenal en todos los sentidos, y verán ustedes por qué. Se llama Miguel Alcubierre y se los presento aquí. Es un científico de la UNAM, además, que fue más tarde a hacer su posgrado en Cardiff y ha destacado en absolutamente todo lo que ha hecho. Yo me voy a limitar a hablar de la secundaria porque eso es donde lo conocí y hasta ahí llega mi nivel de entendimiento de su trabajo. Después de eso, él nos va a explicar todo lo demás, todo lo que vino. Queridísimo Miguel, bienvenido a Zona de Contagio. Muchas gracias por la invitación. La verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo quiero preguntarte, Miguel, antes de comenzar con tus temas, ¿escuchaste cómo Nave dijo mi querido amigo Alejandro y de mí no dijo ningún tipo lo noté, de lo noté. Así Mariana y con sus post-its y la chica, pero Karim, no. Pero bueno, me da gusto que pensar, tener la ilusión, Nave, de que me quieres mucho también a mí. No, totalmente. Sí, y acotar nada más. Dices, en tiempos de guerra, en un programa que nació en plena pandemia del coronavirus, y en este momento en el mundo estamos una vez más aterrorizados porque se habla de la viruela del mono. Entonces yo ya no sé si estos programas que hemos hecho a lo largo de la pandemia van a quedar como para cuando alguien revise la historia del fin del mundo, estamos nosotros hablando aquí en esta pantalla. Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, pero la vida sigue y tendrá que seguir. Y yo voy a empezar porque estuve analizando y viendo la información que Miguel nos trae y es fascinante. Entonces, primero, Miguel, platícanos, ¿cómo fue que te volviste un astrofísico? Bueno, sí, la verdad, ahora sí que desde secundaria. O sea, no directamente, pero en secundaria me empezó a interesar la astronomía porque descubrí, la verdad, un libro de divulgación de la astronomía de Patrick Moore, que se llamaba El reto de las estrellas. Y me devoré ese libro. De hecho, lo descubrí en casa de un amigo. Yo no lo tenía. Estoy hablando de fines de los 70s y no era fácil conseguir libros en inglés, sobre todo en México. Y entonces un amigo lo tenía en su casa y cuando lo encontré me puse a devorar ese libro y me encantó aprender de cómo funcionaban las estrellas, ahí había imágenes de los planetas, cómo se veía Júpiter y Saturno, las galaxias, la estructura de las galaxias. Entonces eso la verdad me llamó muchísimo la atención y ahí pues empecé a leer todo lo que encontraba en la escuela sobre astronomía. Y le pedí a mi papá que si me podía arreglar algún libro de astronomía. Entonces buscó como loco mi pobre papá en las librerías de México para encontrar libros de astronomía. Y además me regaló después, cuando cumplí 15 años, me regaló un pequeño telescopio, un telescopio 4 pulgadas, con el que yo me salía en las noches a ver las estrellas y los planetas, sobre todo. Con un telescopio chiquito sí se alcanza a ver, por ejemplo, Saturno o Júpiter. Se ve Júpiter muy chiquito, una bolita muy chiquita con unas rayitas, y se ven sus 4 satélites que descubrió Galileo, que se llaman los satélites galileanos. Se alcanzan a ver las 4 satélites. Y Saturno también se alcanza a ver con sus anillitos. Se ve muy chiquito, pero es suficiente como para que uno lo impacte.
porque uno dice, ay, sí tiene anillos, ¿no? Y no es nada más truco de fotografía, lo estoy viendo en mi telescopio. Entonces, a partir de ahí realmente me empecé a interesar mucho en astronomía. Ya en la preparatoria, cuando me tocó elegir carrera, me di cuenta que no existe la carrera de astronomía prácticamente en ningún lugar del mundo. Es rarísimo que alguna universidad ofrezca una carrera de astronomía. En realidad los astrónomos, todos son, en realidad ni siquiera les dicen astrónomos, ellos se dicen a sí mismos astrofísicos también, y todos son físicos. Estudian la carrera de física primero y ya a partir de ahí se especializan en el posgrado en la astronomía. Y entonces pues dije, bueno, este es el camino. Y entonces decidí que entraría a estudiar la carrera de física a la UNAM, a la Universidad Nacional de México justamente. Estoy hablando ya del 82, 83. Y ya estando ahí, descubrí muchas otras cosas. Y entonces lo que ocurrió es que después de varios años, en realidad no me hice astrónomo, me hice en todo caso astrofísico, pero muy de ladito, porque descubrí que ya, aunque me gustaba ver en mi telescopio en la parte, en el jardín de mi casa, los astrónomos profesionales rara vez ven por un telescopio. Es muy raro que, o sea, los telescopios ya los manejan computadoras, no están los astrónomos pegados al telescopio. Y además muchas veces están estudiando cosas que a mí en particular me parecían muy aburridas, que no quiere decir que no está bien que las hagan y que bueno que las hacen, pero muchos de los astrónomos en la UNAM estaban estudiando la composición del medio interestelar y la composición del medio intergaláctico y viendo si había más o menos polvo y si había más o menos hidrógeno. Y la verdad, eso a mí no me llamaba tanto la atención. Me gustaba más la parte así como de la historia y de las teorías y demás. Entonces, más bien me dediqué después a la teoría de la relatividad de Einstein, a la relatividad general, y a estudiar, por ejemplo, agujeros negros. Entonces, ya cuando me fui a hacer el doctorado, era ya en la teoría de la relatividad general de Einstein, en particular especializándome en el estudio de agujeros negros. Entonces, digamos, esa es un poco la historia de cómo acabé haciendo este tipo de cosas. Muy bien. Y siguen estudiando comunicación, carajo. Oye, y a partir de eso, también eres fan de Star Trek. Ah, perfecto. Entonces, Sí. ¿cómo no sé si a partir ligas? de eso o al revés? Sí, o sea, a partir de tu gusto por la ciencia ficción, ligas tu trabajo de investigación, o sea, tu investigación, o cómo está esa parte. Bueno, sí, es como dice Béfaro, es al revés, digo, perdón, es al revés. Yo veía ciencia ficción desde muy chiquito. Cuando yo estaba en primaria, incluso en la televisión mexicana estaba la serie doblada al español de Viaje a las Estrellas, que me gustaba muchísimo, Star Trek. Entonces yo veía todo lo que podía ver de Star Trek. Cuando salió la película Star Wars en 1977, yo tenía 13 años y fui a hacer cola para ser de los primeros en ver la película. Estuve haciendo colas varias horas el día del estreno, porque yo tenía que ver Star Wars el día del estreno. Me fui con algunos amigos. Y entonces sí, yo tenía un interés en la ciencia ficción desde muy joven. Cuando empecé a leer libros, ya novelas, ya que no solo las novelas que me obligaban a leer en la escuela, sino las novelas que ya me interesaba a mí leer por mi lado, la primera novela que yo leí fue La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, y después me seguí con De la Tierra a la Luna, y ya que había leído esos, me seguí con Asimov. Entonces empecé a leer todo lo que encontraba de Asimov, la trilogía de la Fundación, todas las historias de robots, y eso todo, lo leía todavía en la secundaria. Entonces sí, yo siempre tuve un interés en leer ciencia ficción y en ver ciencia ficción, en series de televisión, películas desde luego, y también en leer mucho novelas, ¿no? Novelas de ciencia ficción. Entonces sí me hice un fan de la ciencia ficción. No me considero, si la gente luego dice que si soy un trekkie, yo no me considero un trekkie, porque los trekkies luego se disfrazan de trekkies y se van a las convenciones. Yo ni voy a convenciones ni me disfrazo, pero sí me gusta mucho. Y además no solo la ciencia ficción en televisión, yo leo mucha ciencia ficción, sobre todo autores británicos, incluso algunos que están todavía vivos, algunos contemporáneos, y sigo leyendo. Si me dices que me gusta más leer, normalmente siempre ciencia ficción. También leo otras cosas, no crean que no, pero sí, cuando es nada más por algo que tengo ganas de divertirme leyendo algo, me inclino siempre por la ciencia ficción. Entonces siempre tuve este interés. Ahora, nada más un comentario. No es necesariamente cierto que a todos los científicos les guste la ciencia ficción. Hay científicos, hay físicos, hay astrónomos que no les gusta nada la ciencia ficción y que les cae gorda porque piensan que es una cosa aquí que desvirtúa lo que estamos haciendo. Entonces, digamos que está un poco dividida la opinión. Y bueno, nada más para
redondear un poco esto. Cuando hablas de ciencia ficción, ¿cuál es el tipo de ciencia ficción que más te gusta? Por ejemplo, yo en cierto momento me incliné mucho más hacia el lado del cyberpunk y de esta ciencia ficción sucia, y me alejé de las grandes óperas cósmicas, tipo Asimov o Herbert o demás. ¿Tú por dónde te fuiste? Yo soy justo al revés, yo me fui siempre por las grandes óperas espaciales. Ajá. Entonces siempre fui por estas civilizaciones que dominan miles de estrellas y que se mueven por la galaxia, empezando por Asimov y justamente Frank Herbert, Dunas, y luego más recientemente, por ejemplo, Peter Hamilton, Alastair Reynolds, que son autores que están vivos ahorita, que están publicando ópera espacial. De hecho, ha renacido un poco la ópera espacial. Todavía si veías al fines de los 90, justo con el cyberpunk y esas cosas, la gente pensaba que la ópera espacial estaba muerta. Yo Y no es pensaría cierto. eso. Ha habido un renacimiento de la ópera espacial a partir del año 2000, sobre todo con Peter Hamilton, yo creo, y Alastair Reynolds, que son dos autores británicos que hacen ópera espacial. Y a mí es lo que más me gusta. He leído otras cosas, o sea, leía Los robots de Asimov, sí leí Necromancer en algún momento, pero sí, me voy más por la ópera espacial. Oye, ¿y hay alguna manera en que, bueno, que pudieras explicarnos un poco la conexión, de alguna manera que pudiéramos entenderla, la conexión en cómo, yo lo he leído en varias de tus descripciones, cómo llegaste a partir de una visión Star Trekiana, obviamente con todo tu bagaje científico, y concebiste esta cosa que realmente te ha hecho muy famoso? Sí, el famosísimo Warp Drive. Exactamente, el Warp Drive, que ya ahora es parte de la cultura popular y está metido en todos lados. En fin, pero bueno, quiero que tú nos cuentes un poquito cómo lo... Bueno, como comentabas, yo siempre he sido fan de la ciencia ficción y veía mucho Star Trek, y de hecho nos reuníamos cuando yo estaba haciendo mi doctorado en la ciudad de Cardiff, en Gales, en el Reino Unido. Pues los estudiantes de doctorado en astrofísica, a todos nos gustaba Star Trek, y entonces nos reuníamos los viernes en la tarde a ver Star Trek. Lo rentábamos en VHS, no estaba saliendo en ese momento en la televisión en vivo, pero lo que se llama La Nueva Generación, con el Capitán Picard y eso, ya había terminado de salir, pero lo podías rentar en los videoclubes. Entonces lo rentábamos en VHS y nos juntábamos entre varios a ver un capítulo a la semana de Star Trek, comiendo palomitas y demás. Y entonces, en una de esas ocasiones, yo estaba estudiando la teoría de la relatividad de Einstein en ese momento, en eso era mi doctorado. Y si uno ve Star Trek, siempre la nave espacial de la Enterprise viaja entre las estrellas de un episodio al otro, llega de una estrella a otra en cuestión de días, según ellos, lo cual viola uno de los postulados o uno de los resultados más importantes de la relatividad, que dice que nada puede viajar más rápido que la luz, y las estrellas están muy lejos. Incluso a la velocidad de la luz tardamos 4 años en llegar a la estrella que nos queda más cerca después del Sol. Entonces no se puede llegar a las estrellas en cuestión de días, sería más bien años. Pero ellos siempre decían, justamente en Star Trek, hablaban del Warp Drive, que usaban eso para viajar más rápido que la luz. Y nunca lo explicaban muy bien cómo funcionaba, porque desde luego es ciencia ficción, pero el mismo nombre te indica que están pensando en que hay alguna distorsión del espacio, ¿no? Porque warp quiere decir curvatura o distorsión. Entonces se están utilizando un tipo de distorsión del espacio para viajar de aquí para allá. Entonces, pero eso es justamente lo que hace la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad general de Einstein nos dice que la gravedad, la fuerza de gravedad que sentimos todos los días, en realidad es una distorsión de la geometría del espacio, del tiempo, es una curvatura del espacio-tiempo. La masa y la energía curvan el espacio. Eso es lo que dice la teoría de la relatividad. Entonces yo me puse a pensar, bueno, a lo mejor sí habría alguna manera de curvar el espacio que nos permitiera viajar más rápido que la luz, un poco como hacen en Star Trek, ¿no? Y bueno, me inspiré ahí en la expansión del universo, y en particular en un modelo que hay que se llama la teoría de la inflación cósmica, que nos dice que en los primeros instantes de vida del universo, en las primeras fracciones de segundo, la expansión del universo fue muy, muy, muy violenta, de manera que regiones que estaban muy cerca y que habían entrado en equilibrio, de repente se alejan muchísimo y quedan tan lejos que ahora no pueden comunicarse ni siquiera a la velocidad de la luz, pero como ya habían estado cerca, están en equilibrio. Entonces, eso es para explicar algunas peculiaridades de nuestro universo. Pero el resultado final es que estas regiones del universo se alejaron unas de otras mucho más rápido que la luz en las primeras fracciones de segundo de la vida del universo. Entonces, esto no contradice la relatividad, es algo que la relatividad permite. O sea, tú no te puedes mover más rápido que la luz, pero el espacio sí se puede expandir más rápido que la luz.
nada lo prohíbe. De hecho ocurre incluso hoy, cuando uno le habla de la expansión del universo con la gente y da charlas de divulgación, lo primero que uno dice es la ley de Hubble. La ley de Hubble nos dice que mientras más lejos esté una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. Entonces, una persona inteligente que esté poniendo atención siempre preguntan, oye, pero ¿qué ocurre si una galaxia está muy, muy lejos? ¿Se acabará alejando de nosotros más rápido que la luz? Y la respuesta es sí. Así eso ocurre. Y luego la siguiente pregunta es, ¿pero eso no viola la relatividad? Y la respuesta es no, porque esto es parte de la relatividad. La expansión del universo es un resultado de la relatividad general. Entonces el espacio sí se puede expandir de manera que objetos que estén a cierta distancia se alejen unos de otros más rápido que la luz. Y eso no viola nada, porque no se están estrictamente moviendo, es el espacio el que se está estirando. Entonces yo tenía esta idea en la cabeza y dije, pues esto a lo mejor me sirve. Si yo pudiera expandir el espacio muy violentamente detrás de una nave espacial, eso la alejaría de lo que le queda atrás y se puede expandir de manera que esta nave se aleje más rápido que la luz. Pero luego inmediatamente pensé, bueno, pero si yo me alejo, si expando el espacio atrás de mí, me alejo de lo que me queda atrás, pero eso no me sirve para llegar a donde quiero ir, nomás me aleja de lo que está atrás, pero no me acerca a ningún lado. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si enfrente de mí lo hago al revés? Enfrente de mí comprimo el espacio. El espacio también se puede comprimir, una compresión y una expansión son la misma cosa, nada más con un cambio de signo, ¿no? Entonces se puede expandir, también se puede comprimir. Entonces dije, bueno, comprimo el espacio enfrente, lo expando detrás y esto me aleja de lo que me queda atrás, me acerca a lo que me queda enfrente y lo puedo hacer más rápido que la luz sin violar nada. Y entonces esto fue la idea que se me ocurrió. Y literalmente viendo un capítulo de Star Trek, la estuve pensando después de eso toda la noche. Al otro día me fui muy temprano a la oficina, a las 7 de la mañana, ya estaba yo haciendo cálculos en la computadora en la universidad, y era un sábado además. Y sí, finalmente encontré una expresión matemática para esto, porque no es lo mismo tener una idea así como platicada de expando y contraigo, que encontrar una expresión matemática que te permita ver esto como una fórmula, si quieres, como una ecuación que puedas luego tomar las leyes de la relatividad y ver si funciona. Entonces sí, después de un buen rato esa mañana, el sábado, encontré esta expresión matemática que me permitía realmente describir esto, que era lo que yo pensaba. Y entonces sí, salió de ver un capítulo de Star Trek. Ya después pues fui con mi asesor, escribí unas pequeñas notas, luego las pasé en limpio, luego fui con mi asesor de doctorado, se las enseñé, el profesor Bernard Schutz. Y yo pensaba que me iba a regañar y me iba a decir, déjate de tonterías y ponte a hacer su doctorado en agujeros negros y déjate de babosadas. Y no, lo leyó y después de leerlo me dijo, oye, Miguel, esto está muy interesante, yo no había visto esta idea, me parece muy bonita, yo creo que la debes publicar. Entonces yo ya le di formato de artículo científico, nunca había escrito yo un artículo científico, fue el primer artículo que escribí. Le di el formato y originalmente el título, normalmente los títulos en los artículos científicos tienden a ser muy sobrios, ¿no? Entonces el título que yo le había puesto era Hyperfast Travel in General Relativity, o sea, viaje hiper rápido en relatividad general. Y lo leyó, mi asesor lo vio y me dijo, no, Miguel, no, a ver, tienes que ponerle un título un poco más sexy, ¿no? Más catchy. Y entonces me dijo, ponle en el título The Warp Drive, porque finalmente le ocurrió viendo Star Trek. Entonces ponle The Warp Drive y luego ya si quieres lo que tú tenías, ponlo como subtítulo. Y entonces así fue como salió el artículo publicado y por eso se llama The Warp Drive. De hecho, el nombre de Warp Drive no lo inventé yo, claramente, me lo robé de Star Trek, ¿no? Que lo venían llamándolo así desde los 60s, ¿no? En la ciencia ficción. Pero no había un modelo específico y entonces yo ya di un modelo específico que sí, no viola, digamos, las leyes de la relatividad. Y eso, y como comentabas, es lo que me hizo famoso. Fue mi primer artículo científico y rápidamente empezaron a entrevistar en la BBC y en el radio y en la televisión y cosas rarísimas que empezaron a pasar. Y bueno, a la fecha es el único artículo que yo he publicado en ese tema. Yo tengo a la fecha 50 y tantos artículos publicados y este es el único sobre ese tema. Todos los demás sí son de agujeros negros y de colisiones de agujeros negros y de cosas así. Y esos no tienen la fama ni la popularidad ni el éxito. No, para nada. No están basados en un guión cinematográfico. Bueno, básicamente sí. Quiero decir que Mariana se nos fue a un agujero negro, pero regresó y regresó entera y seguramente tiene algo que preguntar. Es que, bueno, primero yo soy muy leal a mis películas. Yo soy team Chewbacca y Han Solo. Me siento un poco ofendida y me siento triste, me siento fuera de lugar. No soy Trekkie, pero te quería preguntar, Miguel, ¿y esto por qué? Por ejemplo, te hago el contexto. Durante muchos años tuve un novio músico que cada que bajaba de un concierto decía, es que el PA no funcionó y no sé qué, y nadie se daba cuenta de nada. Después tuve un amigo médico
Me encantaba ver Doctor House con él, pero me lo arruinaba porque decía, es que esto no existe, esto no es medicina, esto no... O yo, por ejemplo, que bailé durante muchos años ballet, veo un ballet y ya, aquí no hizo esto, no hizo la cuadratura, bla. Entonces, tú como consumidor de ciencia ficción, y estamos hablando de libros, de películas, de cualquier cosa, ¿cómo lo vives? ¿No te quita un poco el gusto, el no saber cosas y entonces no poder ilusionarte como todos nosotros, los villamelones, que no sabemos nada de astrofísica? Sí quita un poco el gusto, sobre todo si la ciencia ficción es mala. Pues Cuando sí. cuando la ciencia ficción es muy mala, pues dices, todo esto es una babosada, es una tontería y no, nada de eso se puede. Ahora, si la historia lo justifica y la historia es buena, es otra cosa, ¿no? Ya. Por ejemplo, a mí también me gusta Star Wars, me divierte mucho, pero Star Wars no lo considero ciencia ficción muy seria, es más bien fantasía, fantasía en el espacio, pero finalmente son más fantasía que ciencia ficción, no es una ciencia ficción muy sólida, basada en la ciencia. Star Trek es bastante más, pero tampoco es perfecto, también se inventan cosas a cada rato. Pero bueno, las películas es lo que eso me divierte, porque lo que estás viendo es la acción y una historia bonita. Ya cuando leo novelas de ciencia ficción, sí me preocupo más me interesan más los autores de ciencia ficción que hacen ciencia ficción más dura. La ciencia ficción dura es la que trata de, en la medida de lo posible, no salirse de las leyes de la naturaleza que conocemos, de la ciencia correcta. Desde luego siempre extrapolan, porque si no, no sería ciencia ficción, ¿no? Siempre extrapolan algo, pero sí tratan de por lo menos no extrapolar locuras y siempre estar sólidamente basados en lo que se entiende el día de hoy. Entonces, esa ciencia ficción me gusta bastante más, sobre todo en el caso de novelas, y requiere que la gente sea mucho más cuidadosa y que entienda de ciencia, ¿no? Pero sí, no me la echa a perder el saber que luego lo que dicen no se puede, o sea, hay que, como dicen en inglés, suspension of disbelief, ¿no? Hay que pensar que, bueno, estas cosas no se pueden, pero no importa, voy a hacerle caso porque así sigue la historia, ¿no? Entonces, pero a muchos científicos sí les molesta mucho, y entonces es una de las razones por las que luego muchos científicos no les gusta la ciencia ficción, porque siempre están extrapolando más allá de lo que se sabe y eso a mucha gente le cae gordo. Digo, en mi caso no, mientras la historia valga la pena, ¿no? Claro. Claro. Volviendo a la teoría que nos explicaba hace un momentito, fíjate que desde que yo la leí la primera vez y traté de entenderla, yo me imaginaba este proceso de desplazamiento más rápido que la luz como básicamente como unas grandes manotas que podían agarrar el espacio y triturarlo así y hacerlo todo arrugado hasta llegar al otro punto, ¿no? Como si fuera un papel que llegamos de un punto a otro. Pero hace poco mi esposa Cindy, quien además te manda muchos saludos, que te tiene mucho cariño, me dijo, no, él es descendiente de españoles, él viene de la República Española, él seguramente lo que estaba pensando es en un abanico. Y entonces yo digo, wow, qué buena idea, está genial. Obviamente no soy científico ni lo es ella, pero me encantó la idea del abanico, así como el abanico español, y me pareció mucho más pertinente que mi idea del cavernícola arrugando el espacio para llegar al otro punto. En fin, seguramente ninguno de los dos las dos metáforas, ¿no? Pero lo que sí me parece muy importante es que nos cuentes un poquito también del espacio, de la energía negativa, sobre todo en estos tiempos en que la energía es un problema de mercados y de precios y que tiene a todo el mundo patas para arriba, especialmente durante la guerra de Ucrania. Sí, claro, mira, es justo le diste al clavo. O sea, cuando yo te comentaba que necesitaba un modelo matemático, una expresión matemática, es porque en la relatividad hay unas cosas que llamamos las ecuaciones de Einstein. A las ecuaciones de Einstein no es E igual a mc al cuadrado. Ningún físico le dice a eso la ecuación de Einstein. Sí, es cierto que la derivó Einstein y es muy importante, pero cuando hablamos de las ecuaciones de Einstein nos referimos a una cosa muy distinta. Nos referimos a las ecuaciones que gobiernan el campo gravitacional. Y son las ecuaciones que del lado izquierdo te dicen cuál es la geometría del espacio y el tiempo, y del lado derecho te dicen cuál es la distribución de masa y energía que tienes que finalmente genera esa geometría. Son ecuaciones bien difíciles de resolver, o sea, hay libros enteros de cómo tratar de resolver esas ecuaciones, son muy complicadas, y normalmente uno los resuelve en una dirección, digamos, de derecha a izquierda. Uno dice, tengo esta distribución de masa y energía, por ejemplo, tengo una estrella, o tengo un planeta, o tengo una galaxia, entonces tengo una distribución de masa, y a partir de esa distribución de masa quiero determinar cuál es la geometría del espacio
y del tiempo que da, cuál es la curvatura del espacio-tiempo que produce esta distribución de masa. Resolver las ecuaciones en esa dirección es muy complicado. Hay soluciones famosísimas de la producción de Schwarzschild, que representa agujeros negros, y muchas otras que la gente ha estudiado durante décadas. Lo que yo hice es al revés. Yo dije, tengo esta geometría del espacio que me gusta. O sea, esta expansión y contracción. Esta es la geometría del espacio que a mí me gusta. Entonces, pon las ecuaciones y vete en la dirección opuesta, de izquierda a derecha, y determina cuál es la distribución de materia y energía que requieres para producir esta geometría que me gustó. Y eso, en esa dirección es facilísimo, de hecho, casi nada más lees las cosas. Y lo que pasa es que normalmente cuando inventas una geometría que no tiene mucho sentido, que es muy rara, te sale una distribución de masa y de energía que es muy rara. Y es lo que pasa aquí. Cuando te inventas esta geometría bonita de expansiones y contracciones y la pones en las ecuaciones y sacas cuál es la masa y la energía que necesitas, te sale que requieres una distribución de energía negativa. Y a lo mejor eso no dice nada porque la gente luego dice, pues a mí me importa si la energía es negativa o positiva. Pero ahí sí vamos a recordar la otra ecuación famosísima de Einstein, E igual a mc al cuadrado, que me dice energía y masa son equivalentes. Entonces, cuando hablo de energía negativa, también estrictamente estoy hablando de masa negativa. Y la masa negativa no existe. O sea, nadie puede ir a comprar menos 10 kilos de naranjas. Eso no se puede. La masa... Un poco esa es la situación económica. Entonces, ese es un problema. Para producir esta expansión y contracción, este warp drive, necesitas energía negativa, y la energía negativa muy probablemente no existe. No es que esté prohibida, no hay ninguna ley de la física que nos diga la masa negativa está prohibida, pero simplemente no hemos visto nunca nada en la naturaleza que tenga masa o energía negativa. Entonces, al parecer no existe, y si no existe, pues el warp drive es imposible, porque aunque la geometría la pueda yo expresar matemáticamente, no puedo encontrar la energía negativa que me permitiría producir este fenómeno. Entonces, esa es como la gran desventaja. Yo la anoté en mi artículo original. En mi artículo original dije, bueno, necesitamos masas negativas, energías negativas, esto a lo mejor no existe. Y bueno, a lo mejor algún efecto cuántico nos salva, pero no queda muy claro, y ahí lo dejé. Y por eso nunca volví a trabajar en el tema. Entonces sí, es un problema serio. No es el único problema serio. Incluso, si tuviéramos, pronto que alguien dice, aquí tienes energía negativa, úsala. Pero resulta que no es suficiente, porque la cantidad de energía negativa que necesitas es increíblemente brutal. O sea, el espacio, es muy difícil de formar el espacio-tiempo. Un planeta como la Tierra, que tiene toda la masa del planeta, lo deforma muy poquitito. La deformación del espacio-tiempo aquí alrededor de nosotros es tan chiquita que no la notamos. Entonces, la deformación que yo quiero para esta nave espacial es enorme. Entonces, tú quieres una deformación enorme, requieres cantidades de energía gigantescas. Entonces, para mover, por ejemplo, una nave espacial del tamaño de un avión y poderla mover justo a la velocidad de la luz, ni siquiera más rápido, justo a la velocidad de la luz en una de estas burbujas warp, requeriría convertir toda la masa del planeta Júpiter en energía negativa. Entonces, uno dice, híjole, no solo la necesito negativa, necesito cantidades absurdas de energía. Entonces, también esto lo hace completamente impráctico, ¿no? Entonces también por eso dije, bueno, entonces a lo mejor ya no tiene mucho caso seguirle, aunque la gente ha seguido haciendo cosas, y este es un artículo que tiene cerca de 500 citas en la literatura científica hoy en día, sin contar las citas en la literatura popular o en películas, sino nada más estrictamente en la literatura científica tiene cerca de 500 citas, porque la gente ha investigado otras de sus posibilidades y lo ha visto con diferentes puntos de vista, pero yo ya nunca lo volví a retomar. Apenas hace un par de años sí publiqué como una cosa, un review, como un resumen de lo que se había hecho en el pasado sobre esto, pero era más bien como viendo que se había hecho, no era algo muy original. Entonces no me dedicaba a eso porque tiene estos problemas, ¿no? Tiene el problema que requiere energía negativa y tiene el problema que requiere cantidades absurdas de energía negativa. Claro. Mariana. ¿Voy? Sí. Mariana, sí, adelante. Oye, platicando contigo, Miguel, me doy cuenta muchas cosas de los mitos, ¿no? Con respecto a científicos y o nerds, lo digo con todo respeto. Los cuatro somos nerds. Y uno es que los nerds nunca se casan, son vírgenes para siempre, y veo que tú tienes hijos, tienes una vida que sonríes, ¿no? Los científicos aparentemente siempre tienen este mito de estar encerrados y estar un poco locos. Pero en tu caso, lo que quiero, la pregunta realmente seria que quiero hacer es, ¿cómo está el campo de trabajo? Porque hay muchos adolescentes que les encanta ver las estrellas, estudiar a los dinosaurios, tener el telescopio,
pero al final de cuentas, para que eso llegue a buen puerto y que puedas vivir de eso, no es tan fácil. En tu caso, ¿cómo fue y cómo está el campo de trabajo para otros mexicanos que tienen esos mismos intereses? Bueno, en México hay relativamente poco campo de trabajo en ese sentido. Si te limitas a querer trabajar solo en una universidad haciendo investigación, el campo sí es reducido porque no hay tantas universidades en el país, universidades que además hagan investigación en física. Yo creo que no pasan de 10 en todo el país, tal vez 15 si exagero, pero yo creo que probablemente menos de 15. Y son, desde luego, varias están en Ciudad de México, la UNAM, el Politécnico, la Universidad Autónoma Metropolitana, y luego hay universidades estatales, la Universidad de Puebla, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de San Luis Potosí, y hay varias otras en donde se hace investigación en física, pero no son muchas. Entonces, en ese sentido, sí, el campo para hacer investigación en México sí es reducido. Pero yo creo que es al revés. Lo que necesitamos es más físicos para que presionen, para que esta cosa crezca. Y también necesitamos que no toda la gente que hace una carrera científica tiene que necesariamente acabar en una universidad haciendo investigación. También necesitamos presionar para que la industria empiece a contratar a esta gente para hacer desarrollo tecnológico en México. Así es como funcionan otros países. O sea, en México tenemos la pirámide al revés. O sea, en México tienes las universidades que son pocas, tienes un departamento de física, por ejemplo en la UNAM, el Instituto de Física tiene como 120 investigadores. De esos 120 investigadores, ni siquiera todos tienen un estudiante de doctorado, entonces a lo mejor tienes 100 o 90 estudiantes de doctorado o cosas así, o sea, hay menos estudiantes de doctorado que investigadores, ¿no? En otros países al revés. Si tú te vas a Europa o Estados Unidos, un investigador tiene a 5, 6 o 10 estudiantes de doctorado. Y eso pasa en Europa, en Estados Unidos, la pirámide está más ancha hacia abajo y en México está al revés, ¿no? Y lo que pasa es que claramente, si un investigador tiene 10 estudiantes de doctorado, esos 10 estudiantes de doctorado no van a encontrar trabajo en las universidades, no todos, 2, 3 sí, pero los 10 no hay tanto lugar. Y lo que pasa es que muchos de ellos no están buscando ir a las universidades, terminan su doctorado y se van a la industria. La industria contrata muchos científicos en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, por ejemplo, la industria contrata científicos. En México eso no ocurre, entonces todos los que entran a ser científicos quieren terminar en una universidad y si no encuentran lugar, pues luego no saben qué hacer. Pero sí, yo creo que lo que necesitamos es al revés, es presionar, que haya más científicos y que se presione no solo a los gobiernos, también a la iniciativa privada para que se creen más plazas para científicos. Creo que eso sería importante para el desarrollo del país y es algo que creo que no hemos entendido del todo en México. O sea, por ejemplo, si te doy números, en México, saber exactamente cuántos científicos hay es difícil, habría que hacer un censo, pero si te vas por cuántos científicos están en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, en el SNI, no llegan a 40,000, es 35, 37,000 científicos, y estos incluyen todas las áreas, física, geología, química, incluso ciencias sociales. Entonces estamos hablando de menos de 40,000 científicos en el país, con 120 millones de habitantes. ¿Okay? Te vas a España, España tiene la tercera parte de la población de México, no tiene mucho más de 40 millones de habitantes, pero tiene como 5 veces más científicos que nosotros. Entonces, por habitante, en realidad están como 5 por 3, como 15 veces arriba de nosotros en números científicos por habitante. Y Estados Unidos todavía más. Estados Unidos tiene el triple de nuestra población y tiene 20 veces más científicos que nosotros. Entonces, en otros países sí producen muchos más científicos. En México realmente no lo hemos logrado, seguimos siendo pocos. Y mira que México en Latinoamérica es de las potencias. Las 3 potencias científicas en Latinoamérica son Brasil, Argentina y México. Y aún así, somos bien poquitos, ¿no? Tenemos pocos científicos, pocas universidades que hagan investigación, prácticamente todas además son universidades del Estado. También si te vas a Estados Unidos, las universidades privadas hacen investigación de primer nivel, investigación científica de primer nivel. En México eso no es cierto. Ninguna universidad privada hace investigación científica. Toda la investigación científica se hace en universidades estatales. También eso es porque como que la industria privada en México no le interesa la ciencia y al mismo gobierno le interesa poco, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí, que lo importante es que los que quieren estudiar ciencia que lo hagan. Necesitamos presionar desde abajo también, ¿no? Claro. De que se abran las plazas, de que vean que hay gente que necesita trabajo y que hay potencial humano, ¿no? En realidad, para tener una mejor investigación científica y desarrollo tecnológico. Y que hay un valor de ejercerlo, ¿no? Y que claro, es una gran riqueza de tener una investigación vital y que está activa. Exactamente, no quedarnos atrás comparados con otros países en investigación científica y desarrollo tecnológico, que mientras menos invertimos en esto, pues más atrás nos vamos quedando. Claro, y además las carreras científicas tienen una base de conocimiento muy valiosa
que a lo mejor después te puedes dedicar a otra cosa, pero te ayuda un poquito a desarrollar la innovación en tu trabajo, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, yo conozco varios colegas míos que hicieron el doctorado conmigo en astrofísica y que luego acabaron trabajando en bancos, en finanzas. Y no habían estudiado finanzas ni economía, pero los bancos los querían contratar porque justamente decían, los científicos están entrenados para pensar y están entrenados para resolver problemas. Y no, o sea, los ingenieros luego están entrenados para aplicar soluciones dadas, ¿no? Pero los científicos no, los científicos están entrenados para encontrar soluciones donde no había soluciones. Y entonces, por eso les interesan mucho en muchas áreas contratar científicos, aunque no acabes haciendo exactamente para lo que te entrenaron, sino porque realmente lo que se nos entrena es buscar soluciones a problemas que en este momento no tienen solución. Entonces, es una manera mucho más creativa de pensar y por otro lado muy estructurada, ¿no? Muy basada en evidencia, en racional, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los científicos pueden ser muy buenos luego en otras áreas, ¿no? Muy bien. Oye, y hablando de esto, bueno, yo me seguiría con lo obvio. Estamos en un tiempo de peculiar elogio de la ignorancia, de una gran fascinación por denostar en contra de quienes tienen el conocimiento y quienes tienen los títulos que respaldan su conocimiento, no solamente en Estados Unidos o en México, sino en todo el planeta. Yo siento que hay un claro resentimiento en contra de la ciencia, en contra de la cultura. ¿Cómo vives eso? O sea, Trump es un ejemplo muy maniqueo y muy grotesco de eso, pero muy real. Y no es el único. Lo vemos en muchos lados, como hay una especie de idea de romper con la élite del conocimiento. ¿Cómo ves? A mí me preocupa mucho pues, el que surjan la pseudociencia, que surjan estos movimientos anticientíficos, antivacunas, por ejemplo, que eso, digo, si alguien me dice la Tierra es plana, pues lo único, basta con que no le haga caso, pero si alguien dice no voy a vacunar a mis hijos, está arriesgando su vida, o sea, eso me parece mucho más grave. Y este sentimiento a mí me preocupa, y creo que en gran medida a lo mejor nos toca a nosotros los científicos, y no hemos hecho suficientemente buen trabajo en hacer comunicación de la ciencia, divulgación de la ciencia, y enseñar no solo qué es lo que hemos aprendido, porque luego cuando uno estudia ciencia en la secundaria o en la preparatoria te enseñan las leyes y que te aprendes cosas de memoria, pero lo que no te enseñan es a pensar como científico. Creo que esa falta de cultura científica, y me refiero no solo a que te sepas las leyes de Newton, sino que entiendas cuál es el proceso de razonamiento de la ciencia, es fundamental, y ahí tenemos una labor muy importante que hacer. O sea, enseñarle a la gente que la ciencia no es una creencia más, porque luego piensan, pues tú crees en la ciencia, pero no es que crean la ciencia, en la ciencia no se cree, es todo el chiste, no es una cuestión de creencias, es una cuestión de evidencia, ¿no? Hay evidencia de que esto así funciona. Hemos aprendido muchas cosas a lo largo de los últimos siglos, pero las aprendimos a partir de evidencias, ¿no? Einstein no llegó y se le ocurrió algo de la nada. Venía montado en una serie de 300 años de trabajo desde Copérnico hasta entonces y Galileo, de evidencia de cómo se comporta la naturaleza. Y luego, una vez que tienes una idea nueva, una teoría nueva, la contrastas contra la naturaleza y vas a ver que sí es cierto que lo que predice funciona, y si no funciona, pues la tiras a la basura. Y la gente luego se queda con la idea de, pues creemos en esto por creencia. No, es porque lo contrastamos todo el tiempo estamos checando que lo que decimos está bien. Y también luego la gente dice, es que los científicos luego se equivocan. Sí, claro que nos equivocamos, pero corregimos. Ese es todo el chiste, ¿no? O sea, por ahí lo leí, no es frase mía, pero alguien dice, cuando un científico se equivoca, no es que te haya engañado, es que aprendió algo nuevo, ¿no? O sea, si te dicen una cosa y luego te dicen, ¿sabes qué? Eso ya no es cierto, ahora es esto. No es que te hubieran mentido antes, es que antes no sabían tanto y ahora saben más. Se aprendieron cosas y entonces, bueno, por eso corregimos, ¿no? Pasa con las vacunas, te dicen, pues con el COVID, te decían al principio del COVID, a lo mejor no uses mascarillas porque no sirven para nada, y luego te dicen, no, sí, úsalas, ¿no? Porque aprendimos que sí se transmitía por el aire, al principio no lo sabíamos. Entonces, la ciencia va avanzando poco a poco y no lo sabe todo de entrada. Pero yo creo que eso es bien importante enseñárselo a la gente, que no es nada más un sistema de creencias, que es basado en evidencias sistemáticas y que vamos aprendiendo y corrigiendo. Entonces, por eso cuando la gente dice, es que yo no creo en la ciencia, entonces, bueno, a ver, exactamente en qué no crees. ¿No crees en que para entender las cosas hay que ser racional y hay que seguir una secuencia lógica?
no crees en que hay que checar las cosas antes de creérmelas, o sea, que ver si hay evidencia, porque si crees en eso, entonces sí crees en la ciencia, ¿no? Entonces, creo que eso es, y me parece grave porque hay ahorita un movimiento pues, en todo el mundo. Trump es un caso extremo, pero pues, también incluso en México se está dando menos dinero, menos apoyo a la ciencia, están entrando pseudociencias en diferentes lugares, incluso a nivel oficial. A mí me escandaliza. Y lo ves en otros países también, en Rusia, en los países musulmanes, no se diga. O sea, hay un movimiento científico fuerte en todos lados que necesitamos los científicos mismos contrarrestar, yo creo, saliendo a hablar con la gente y decirles qué es lo que sabemos y por qué lo sabemos y enseñarlos de buena fe. También otro problema que tenemos es que los científicos actuamos de buena fe y nos topamos con gente que no actúa de buena fe. Exacto. Y ahí nos ganan, ¿sí? O sea, por ejemplo, es una de las razones por las que a mí me han invitado varias veces a hablar con Jaime Maussan. No sé si saben quién es Jaime Maussan. Oh, sí, claro. Y varias veces me han querido invitar y siempre me he negado. Y la razón por la que me niego a hablar con Jaime Maussan es que me va a ganar en una discusión. Y no me va a ganar porque tenga razón. Me va a ganar porque él es un engañabobos. Él se dedica a engañar y yo no. Entonces, en una discusión me va a ganar, ¿sí? Porque va a sacar una bola de cosas que yo no sé de dónde se la sacó y va a convencer a la gente porque es un sofista y yo no. Los científicos no estamos acostumbrados a discutir de mala fe. Partimos de que queremos aprender, ¿no? Entonces, siempre llegamos de buena fe y partimos de que el otro también, el interlocutor, habla en buena fe. Y si te pones con alguien que lo que quiere es engañarte, pues luego nos ganan, ¿no? Las discusiones. Y entonces quedamos a veces hasta como tontos, diciendo, mira, él sabía más que el científico. No, pues que el científico no está acostumbrado a debatir así, ¿no? Claro. Exacto. No, y además habla cuánto tiempo enfrente de una cámara él, ¿no? Entonces ya está acostumbrado a eso. Claro. Sí, porque hay este método que hasta tiene un nombre que se llama Gish-Gallop y es el sistema de debatir con el Gish-Gallop. Simplemente quiere decir que ahogas a tu interlocutor en argumentos vacuos, pero no le das chance de discutir, no le das chance de explicarse, sino simplemente hundes toda discusión en docenas de argumentos vacíos que ir uno por uno es imposible eliminarlos todos. Y eso lo hacen continuamente los anticientíficos y toda esta gente que cree que tiene las respuestas en las puntas de los dedos, ¿no? Exacto, como también hay una frase por ahí que toma 10 veces más esfuerzo desmentir una cosa falsa, ¿no? Que el producirla, ¿no? Producir una noticia falsa es muy fácil y desmentirla toma mucho esfuerzo. Y si te están produciendo noticias falsas todos los días, para desmentirlas no te da la vida, ¿no? Y ese es parte del problema, ¿no? Sí, yo creo que todos hemos pasado, tanto en la ciencia como en la política, como en muchas otras cosas, este fenómeno, ¿no? Que se volvió muy común, que empiezas a discutir con alguien y de repente te enumeran sitios en el internet y videos de YouTube. Y entonces, o sea, si realmente se vas a poner a analizar esa información, como tú dices, no te da la vida. O sea, no podrías jamás terminar y la discusión no llega a ningún lado. Y entonces, como también dices, termina siendo que tiene la lista más larga, ganando. Exacto. Pero hijo, otro caso que no lo mencionamos, pero que a mí me asusta mucho, es lo del calentamiento global. O sea, si quieres menos urgente que el movimiento antivacunas, en el sentido que el movimiento antivacunas, la gente se puede morir de una enfermedad mañana. El calentamiento global es menos urgente, pero también es cuestión de décadas, y si no hacemos algo, pues esto se va a poner muy grave. Y la gente dice, es que no creo en el calentamiento global. Y a ver, otra vez, ¿qué es lo que no crees? Tenemos registros de temperatura que se ha medido desde hace 200 años, y queda clarísimo que en los últimos 30 años la temperatura se ha disparado para arriba en promedio 2 o 3 grados centígrados en todo el mundo. Y eso es clarísimo y lo tenemos medido. Entonces, ¿no crees en eso? ¿Cómo no crees en eso? Está medido. Entonces, bueno, pero a lo mejor es que no es culpa de los humanos, es que el sol no sé qué. A ver, tampoco es cierto. Tenemos personas dedicadas a estudiar el comportamiento del sol y modelos climáticos que cuando ponen el comportamiento del sol no explica lo que está pasando con el clima terrestre. No es el sol, se han puesto mil cosas. Lo único que lo explica es cuando incluyes en los modelos la producción de CO2 por la industria, y eso sí lo explica. Y estos modelos son modelos muy sofisticados que tienen décadas haciéndose. Y entonces, sí, no es el sol, nos queda claro que no es nada más porque se me ocurrió. No, ¿crees que no se le había ocurrido antes a nadie hace 50 años? Sí, se les ocurrió y lo probaron y no explica las cosas. Entonces, también, y es muy difícil discutir con alguien que nada más te dice, pues no te creo. Bueno, claro. Sí.
¿Vas, Borre? Sí. Oye, bueno, yo retomando un poquito el tema de tu gusto por la ciencia ficción, te quería preguntar, de los autores que recientemente has leído o de los que más te gustan, ¿cuáles sí? Porque digo, yo todo lo que leo ciencia ficción digo, órale, ya quiero volar en el halcón milenario. O sea, de los autores que has visto, ¿cuáles tú como científico dices, ah, órale, este cuate sí tiene un sustento y es más, hasta me gustaría investigar un poquito más sobre lo que está hablando, ¿no? Bueno, empezando desde el siglo XIX, el que tenía mucho sustento era Julio Verne, trataba de hacer las cosas con mucho cuidado. El que no, pero también era muy divertido, era el de la máquina del tiempo, ¿no? Ahorita se me fue el nombre. Wells, H.G. Wells, Wells. exacto, H.G. Wells. Wells. Más recientemente, Asimov no se preocupaba demasiado por la ciencia, aunque sabía bastante ciencia, pero no se preocupaba demasiado, extrapolaba bastante. En cambio, Arthur C. Clarke se preocupaba mucho por tratar de hacer las cosas con mucho cuidado, sobre todo cuando hablaba de tecnología humana, ¿no? O sea, si ves 2001, en el 2001 al final tienen estos extraterrestres que se mueven, quién sabe cómo, Bueno, los extraterrestres pueden ser lo que quieran, pero los humanos no podamos violar las leyes de la física, por lo menos no en los próximos 100 años, porque son las mismas, ¿no? Darcy Clarke hacía ciencia ficción dura. Más recientemente, como comentaba al principio, me gusta mucho un autor británico que ahorita que todavía está vivo y creo que es más joven incluso que yo, seguro. Se llama Alistair Reynolds, que también me parece que él es científico de origen y también lo que hace en ópera espacial es muy, muy duro. De hecho, llama la atención este autor porque es un autor que hace ópera espacial, pero que no permite que sus protagonistas viajen más rápido que la luz nunca. Entonces son novelas en donde la acción toma décadas, porque tienen que ir de aquí a allá y luego regresar, y eso les toma 20 años de ida y 20 de regreso. Y entonces la acción toma décadas y no es que más porque no permite que se vayan más rápido que la luz porque viola la realidad. Entonces, ese es un autor también que está muy cuidadoso con que no violar la física como la entendemos, ¿no? Entonces, eso me gusta porque no se pueden hacer, ¿no? Entonces, eso no se me ocurre ahorita. Otros, por ejemplo, Frank Herbert, pues violaba la física como le daba la gana todo el tiempo. No deja de ser muy interesante y muy divertidas las historias, pero no era particularmente ciencia ficción dura, ¿no? Yo tengo una pregunta, que estoy dudando en hacértela desde hace algunos minutos, pero para alguien que tiene estos recursos, esta inteligencia, ¿cómo funciona la inteligencia emocional? ¿Cómo funciona a la hora de las ambigüedades de los sentimientos? ¿Cómo funciona a la hora de un pleito con tu pareja o con los hijos? O sea, de pronto sí, digo, es que hay cosas que realmente no se pueden medir, pero que sabemos que las emociones también necesitan ser, o sea, necesitamos lidiar con ellas. En tu caso, ¿cómo es? No, pues yo creo que ahí los científicos somos humanos como todos y en cuanto a inteligencia emocional somos igual que todos, ahí no hay Pero reglas. no sé, será más o menos, es decir, si para un científico que tiene esos recursos para analizar parte por parte, si tiene, si es una información comprobable o no, a lo de las emociones no se cuatrapean más, o sea, no sé si son más o menos hábiles con las emociones. Yo creo que no somos mucho más hábiles que otros. No sé, a lo mejor un científico de otras áreas, a lo mejor un psicólogo será más hábil, pero un científico físico, biólogo, no creo que seamos particularmente más hábiles que cualquier otra persona en esas situaciones. No, pero es que imagínense, compañeros, que llego yo con un dramón y que me dicen, es que no tiene ninguna lógica, ningún sentido lo que estás diciendo, yo me muero, güey. O sea. Bueno, supongo que uno puede tratar a veces de analizar las cosas con más lógica, pero creo que a nivel de sentimientos no se puede, ¿no? Exacto, el pretexto de llegar tarde, ¿no? No, pues es que lo que pasa es que el espacio y el tiempo... Sí, no, eso no funciona. No entren en Warp Drive. ¿Por qué llegaste a las 6 de la mañana? Es que un tiempo relativo. Sí. Quedé atrapado en un warp bobo. No, eso no funciona. Isaac y la chingada. Eso no funciona. Pero bueno, regresando un poco a lo que decías antes de que los científicos son nerds y no tienen inteligencia emocional, yo creo que es un estereotipo muy, muy fuerte. Sí es cierto tal vez que para ser, que es más común a lo mejor encontrar entre los científicos
personas a lo mejor, digamos, por ejemplo, con algún Asperger o algo así, es más común que alguien con ese tipo de personalidad termine siendo científico. Entonces sí, sí ves más común eso. Pero no es cierto que todos sean nerds. Vete a la UNAM y a cualquier instituto de ciencias y vas a ver que la mayoría de los científicos son gente completamente normal, simplemente que nos interesan estos temas, ¿no? Y tenemos Claro. vidas familiares completamente normales, ¿no? Caóticas como todo mundo. Claro. Exactamente, sí. Oye, querido, bueno, me voy a tomar la palabra, no sé si me tocaba, pero va. Sí, vas. Una de las películas de ciencia ficción, tú sabes, yo soy muy aficionado a la ciencia ficción. Es quizá lo que más me interesa en el cine y en la literatura a veces también. Pero una película que ha sido muy discriminada, que ha sido considerada como, ay, es una locura, que es Interstellar. Interestelar, no sé. Interestelar, sí. Sí, y es de Nolan, y a mí me parece un prodigio, me parece absolutamente maravillosa, porque me parece que es muy respetuosa a la ciencia, pero ¿cómo la ves tú? Bueno, exactamente. Es que de hecho la historia de Interstellar es muy curiosa, porque digamos, el guión original, que no es el que se filmó al final, el que se filmó al final ya tiene mucho de Hollywood, pero digamos que la idea original no viene de un cineasta, viene de un físico, de Kip Thorne. Kip Thorne, que es Premio Nobel de Física 2017, en esa época no era Premio Nobel, pero por el 2005 quiso hacer un guión de una película en el que se explicaran algunos conceptos físicos muy importantes, en particular los agujeros negros, los agujeros de gusano, y quería también hablar de cosas que son las ondas gravitacionales y demás. Entonces, él hizo como un primer guión, no sé si lo ayudaron algunas otras personas, pero hizo un guión de la película Interstellar y trató de venderlo a las compañías de cine. Le costó trabajo, finalmente logró que alguien se lo comprara. Pero bueno, básicamente se lo cambiaron todo. Se lo compraron, pero se lo cambiaron. Pero él se los vendió con una condición. Él les dijo, sí, o sea, yo les vendo el guión y yo entiendo que van a cambiar muchas cosas, pero solo con la condición de que yo me quedo como el asesor científico. Y entonces no pueden cambiar la ciencia. Pueden cambiar la historia, ponerle una historia de amor y lo que quieran. No pueden cambiar la ciencia. Esa no la pueden cambiar y yo me quedo como el asesor científico. Entonces, por eso la película está tan bien hecha, porque el asesor científico es un astrofísico de verdad, hoy día Premio Nobel de Física, que se preocupó, experto en los agujeros negros y este tipo de cosas, que se preocupó porque la ciencia estuviera muy bien hecha. Entonces, cuando hablan de agujeros de gusano, los agujeros negros de gusano son hipotéticos, probablemente no existan, pero bueno, en caso de existir tienen que seguir ciertas reglas y esas reglas las entendemos. Y entonces, cuando lo ves ahí, son las reglas que entendemos que debería de cumplir un agujero de gusano en caso de existir. El agujero negro que se ve, los agujeros negros sí existen y entendemos cuáles son y cuáles son sus propiedades. Y lo que se ve ahí es un agujero negro que cumple con las propiedades correctas. Cuando bajan a este planeta de Mil, que una hora es como 20 años afuera, esto es correcto, es la dilatación gravitacional del tiempo que ocurre porque este planeta está muy cerca del agujero negro. Y esto también sabemos que ocurre, es una cosa que además se ha medido. No se ha medido en agujeros negros, pero se ha medido en la Tierra. La gravedad afecta el tiempo incluso en la Tierra, aunque el efecto en la Tierra es muy pequeño, pero está perfectamente bien medido. Entonces la ciencia está muy bien hecha. De hecho, la imagen de este agujero negro gigantesco, este Gargantúa, que se ve como el hoyo negro y como alrededor de esta, como esta corona de materia que está dando vueltas muy luminosa. Esa imagen se obtuvo con una simulación de computadora resolviendo las ecuaciones correctas de la relatividad y la obtuvo Kip Thorne. Kip Thorne junto con su grupo de estudiantes usaron una supercomputadora durante varios meses para calcular exactamente cómo se vería un agujero negro rodeado de esta materia que está girando y muy caliente. Entonces lo que ves ahí es el resultado de esta simulación por supercomputadora resolviendo las ecuaciones correctas, ¿no? Entonces a mí por eso también me gusta mucho Interstellar, porque sí, la ciencia está muy bien hecha, está muy cuidada. Y además te digo, originalmente la idea viene de Kip Thorne, un astrofísico premio Nobel. Pues esto nomás pone en evidencia lo que siempre he dicho, que Nolan es un genio, es maravilloso y prácticamente todas sus películas son obras de arte. Y Tenet, que todo el mundo dice que es horrible, es una maravilla y desconfía de todo aquel que te diga que no lo es. Sí. A mí Tenet me gustó, pero lo tengo que volver a ver, porque confieso que la mitad de la película no entendía qué estaba pasando. No, por supuesto. Yo la veo nunca. Yo la acabé de ver, la vi 14 veces y apenas empiezo a... Sí. Pero la amo desde la primera vez que la vi. Sí. Súper. Mariana.
No, se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente, porque, hijo, ya me surgen más dudas y más preguntas, ¿no? Pero podemos hacer otro programa acerca de esto, ¿no? Sí. Agradecerle a Miguel sus conocimientos y su amplia cátedra que nos dio de física y astrofísica, ¿no? Pero es padrísimo, la verdad es que muy bien. Interminable. Muchas gracias, Miguel. Estuvo a todísima madre y ojalá que sí podamos platicar más adelante de otros temas. Con mucho gusto. Nada más avísenme con un poquito de tiempo y ya saben, yo siempre dispuesto. Eso. Oye, yo lo único que me da un poco de pena es que no sé si sea medio monótono para ti, que cada vez que alguien se te acerca sea para hablar de lo mismo, cuando como tú bien dices, tienes 50 y tantos artículos y me imagino que toneladas de trabajo en otros temas que todos nosotros los legos lo vemos como, pues, no sé, son numeritos raros. O sea, como tú sabes, yo soy ingeniero, por lo tanto soy básicamente cavernícola operativo. Perdí toda la ventaja matemática que tuve en una buena preparatoria al meterme en ingeniería y volverme absolutamente ignorante en todos los temas humanos. Pero bueno, me comprometo a que la próxima vez trataremos de hablar de tus muchos otros temas, de todo lo demás que tú dominas y que seguramente es igualmente fascinante, pero no tiene todo el glamour hollywoodense que tiene este. Exacto, sí. Bueno, los temas de los que también puedo hablar que me gustan mucho para otra ocasión son justo agujeros negros y ondas gravitacionales, que son los temas en los que realmente he trabajado mucho más. Fenomenal. Súper. Pues muy bien. Caray, pues muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Mariana. Queridísima Mariana, gracias por estar aquí. Muy querido Alejandro, gracias por estar aquí. Estamos terminando otro episodio fenomenal de Zona de Contagio. Avísenle a sus familiares, a sus tías, a sus primos, a sus amigos que vengan a checar. Tenemos a Miguel Alcubierre, que es uno de nuestras grandes eminencias y que no tiene en México la atención que tiene en otros lados y que se merece que todo el mundo pongamos atención. A lo mejor así tendríamos más científicos y a lo mejor así saldríamos de este agujero negro en el que hemos caído como país desde hace muchas décadas. No voy a echarle la culpa a ningún gobierno reciente. Gracias, Amigos, Miguel, por presentarnos a Miguel. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.